Estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Nuevamente, hermanos, tenemos una historia muy especial, una historia bíblica, una historia con fundamento, pero también tenemos aquí una historia con esperanza, como aquellas historias con esperanza de las cuales necesitamos saber tú y yo. Y mira que en Juan, en el capítulo 5, ¿verdad? Tenemos el respaldo, la base para poder titular el sermón de esta noche: levántate, aún hay esperanza. Y por favor, vamos a la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 1. Hay algo muy interesante allí. Y dice lo siguiente, Juan capítulo 5, versículo 1, si ustedes leen de una versión diferente, van a variar algunas palabras, pero en esencia es lo mismo. Juan 5:1 dice así: después de esto, había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y miren qué bonito, porque dice allí que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, que hay allí un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y dice de una manera muy interesante en el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué esperaban ellos el movimiento del agua? Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Dice, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Hasta ahí vamos a parar y ahorita vamos a continuar leyendo. Yo quisiera puntualizar lo siguiente, mis hermanos. Miren que hay algo interesante. Dice aquí la Biblia que la tradición, si notan ustedes en palabras rojas, dice la tradición era que un ángel causaba el movimiento en el estanque de Betesda. Y quiero hacer énfasis en esto. Mira, resulta que cuando la Biblia habla acerca de Jerusalén, habla acerca de que había un estanque que era conectado por 5 pórticos, que curiosamente y arqueológicamente se cree, hay imágenes acerca de este lugar. Se dice que en ese lugar, en ese estanque, para poder entrar a ese estanque, dice que cuando la gente quería acceder a ese estanque, que en ese lugar, menciona la Biblia, que había una multitud. Y eso me llama la atención porque miren, no era como que fueran 2 o 3. Dice que eran una multitud. El versículo 3 dice, eran una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Si tú hoy en día tienes la oportunidad de visitar algunas iglesias, las famosas capillas, ¿no? Creo que le llaman, o las iglesias católicas de los centros de la ciudad, en esta zona de Campeche, donde nosotros estamos ubicados, en esta zona de la península en general, en algunas otras partes de México también. Esas famosas iglesias grandes, cuando tú llegas, Mérida es una de ellas, uno va entrando a la catedral de Mérida, y entonces cuando tú ingresas a esos lugares, no me dejarán mentir, hay un montón de personas que están sentados, algunos están en el suelo, algunos están con algunas deficiencias físicas, y entonces están en ese lugar con la mano extendida, pidiendo una limosna, pidiendo una ayuda. Y mira que en este mundo definitivamente, a mí no me queda duda que hay muchas personas que están en esa situación. Pero aquí la Biblia dice que había una multitud, es decir, no eran nada más unos cuantos. Cuando los números son contables, la Biblia lo señala. Pero aquí menciona que eran una multitud, que eran bastantes las personas que estaban allí y que tenían una enfermedad. La Biblia menciona, como nosotros leímos hace un momento, que la tradición decía que un ángel causaba el movimiento del estanque de Betesda. Ahora te voy a mencionar algo bien curioso.
resulta que este estanque, este versículo, especialmente el versículo 4, tiene allí, hay que explicar bien y entender bien el versículo 4, porque el versículo 4 realmente es lo que se cree que sucedía en ese lugar. No es que verdaderamente un ángel descendía a ese lugar para efectuar un milagro y que el ángel movía el agua. ¿Por qué lo decimos? Mira, tú no me dejarás mentir. En la Biblia realmente no hay un registro donde se diga que precisamente los ángeles causaban milagros. Siempre fue todo a través de Cristo, ¿verdad? Que es presentado en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Y realmente los ángeles no causan milagros, sino que los milagros los da Dios. Todo milagro de sanidad, todo milagro que pueda suceder en la vida del ser humano, lo provoca Dios. Dios es quien otorga sanidad. Dios es quien otorga restauración al alma. Es Dios el único que puede curar. Es Dios el único que puede restaurar la vida del ser humano. Además, el estanque de Betesda se dice que era alimentado por varias fuentes de agua. Y que el agua que llevaba la alimentación a este estanque era un agua intermitente. Es decir, que por ratos brotaba, las fuentes sacaban agua y era impulsada por la fuerza para poder alimentar el estanque de Betesda. Entonces era natural que el agua se moviera. Pero, como sucede comúnmente en nuestro país y en muchos lugares, la gente llega a darle cierta autoridad o cierto significado buscando un milagro, porque finalmente todos los seres humanos quieren ver milagros, sobre todo si hay personas enfermas. Y mira, dice aquí de una manera muy interesante que las personas habían puesto su confianza en esa tradición. Las personas habían puesto su confianza en esa tradición. ¿Cuántas veces, hermanos, amigo, amiga, cuántas veces has puesto tú tu confianza para poder resolver ciertas cosas en tu vida en la tradición? Yo he conocido personas que buscan de alguna manera en tradiciones, en ciertos rituales tradicionales, encontrar una solución a su vida. En alguna ocasión visité a un muchacho y me acuerdo que cuando llegué y platicaba con él, porque me invitó a comer ahí en su casa con su familia, sus papás, y estaba ese muchacho y me acuerdo que me dijo: pastor, yo tengo muchas dudas. Y abrió la Biblia y me platicó de muchas dudas que él tenía acerca de los ángeles, acerca de varias cosas. Y mientras platicábamos, recuerdo que en aquella ocasión me dijo: fíjese, pastor, que una ocasión yo me tomé una fotografía. Y cuando me tomé la fotografía, en el reflejo de mis lentes, de mis anteojos, se ve la forma de alguien que estaba allí observándome. Y entonces empezamos a platicar y él me contó que sí, efectivamente se había involucrado en algunos asuntos medio turbios, ¿verdad?, de rituales. Y finalmente, después de esos rituales y de incurrir en esa tradición en la cual él se fue a meter, terminó viendo cosas como sobrenaturales. Y entonces yo me acuerdo que yo le pregunté y le digo: ¿y qué has hecho? Y él me decía: pastor, a mí me asusta, a mí me preocupa eso que veo. Y me platicó varias cosas. Finalmente él me dijo: yo he tratado de encontrarle una solución a ello. Y entonces me dijo: ya fui a tal lugar y allí me hicieron un ritual y allí me hicieron esto y me hicieron lo otro, porque me dijeron que de esa manera me iba a curar de ese mal que me estaban haciendo. Y además, dice, me dieron un frasquito y me mostró con hierbas y otras cosas que también me dijeron que con esto finalmente ese mal va a desaparecer. Y miren, hermanos, cuando yo menciono ello, y justamente a través de la historia de este muchacho, yo le pregunté: ¿y te ha funcionado? Y él me dijo: no, al contrario, pareciera que más aumenta todo ello. Justamente con mi madre conocemos a una persona que igual se metió de lleno a todo eso,
y vimos tantos rituales que él tenía en su casa a través de muñecos y un montón de cosas, ¿verdad? Y finalmente, mientras más busca uno solución a través de tradiciones, a través de rituales que no tienen nada que ver con Dios, el ser humano cuando va buscando soluciones por otro lado, ¿sabes qué pasa? Te vas decepcionando más. Y entre más te decepcionas, más te vas metiendo también y de repente te llegas a ver en un cuadro en el que es muy difícil salir, porque la Biblia, porque la historia y todo, porque la Biblia es respaldada por historia, por arqueología y por muchas ciencias. Finalmente la Biblia menciona que no hay solución a tus problemas y a otras dificultades que no sean a través de Dios y de su palabra. Que no sean a través de Dios y de su poder. Es posible que haya alguna probable solución temporal, pero la solución definitiva no la tiene el ser humano. La solución definitiva no lo tiene la tradición. Y mira, hay algo bien interesante. La Biblia menciona, si continuamos leyendo, nosotros nos quedamos en el versículo 4. Mira qué dice la Biblia a partir del versículo 5. Capítulo 5 de Juan, versículo 5. Vamos a leerlo. Y miren qué dice ahí la palabra de Dios. Menciona lo siguiente. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Te imaginas, hermano, estar enfermo de una enfermedad grave, letal, durante 38 años? Yo no sé si aquí en nuestro medio habrá alguien que lleve 38 años enfermo de la misma enfermedad. No sé si a través de las redes sociales alguien nos ve que quizá tenga 38 años o más enfermo con la misma enfermedad. Probablemente sí, ¿verdad? Por lo menos yo no he conocido. Por lo menos me pongo a pensar. Cuando me enfermo, como me considero una persona un poco activa, ¿no? A veces un poco interactivo también. Y entonces cuando me enfermo, y a lo mejor a ustedes les pasa también, nos enfermamos. Y como estamos acostumbrados al trabajo y a la actividad, el hecho de estar tirados y de no poder tener nuestra actividad normal nos desespera, ¿sí o no? Nos desespera un poco el hecho de estar encerrados, de no poder hacer nuestra actividad. Ahora en la pandemia, que muchos tuvimos que estar encerrados, también en algún momento a mí me pasó, yo me desesperaba por estar encerrado y no poder hacer mi actividad normal. Ahora imagínate, ¿cómo te sentirías si llegaras a estar enfermo 38 años y sin poder sanar? Ahora, dice que, ese era el caso de este hombre, tenía 38 años atrás, que padecía el dolor de la enfermedad. Mira qué sucede. Dice la Biblia, continuemos leyendo, dice en el versículo 6, ahí mismo en Juan capítulo 5, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta tan interesante. Si tú estuvieras enfermo y alguien llega y te pregunta, ¿quieres ser sanado? Yo creo que cualquiera, en cualquier circunstancia, enseguida le diríamos que sí. Honestamente, yo no lo pensaría dos veces. Si me dijeran, ¿quieres ser sanado? Claro que sí, quiero ser sanado. Cuando era niño, mi madre no me dejará mentir, padecí mucho una enfermedad que asma. Y eso era una pesadilla para mí porque fueron muchos años que tuve que llevar un tratamiento especial y el tratamiento implicaba unas inyecciones que eran muy dolorosas. Y yo recuerdo que, pues, como niño yo vivía traumado por esa enfermedad. A veces cuando yo veía el calendario ahí pegado en la pared y mi mamá tenía allí en el calendario marcado la fecha, no me acuerdo si era una vez al mes, cada 21 días, dice. Entonces cada 21 días ella tenía marcado allí, resaltado en el calendario, la fecha en la que me tocaba recibir esa dosis de medicamento. Y saben, cuando yo veía que se acercaba la fecha, yo sentía miedo, hermanos. A mí me desesperaba porque yo sabía que eso me iba a doler, era algo muy doloroso. Después les puedo platicar más a detalle.
Y a mí me preocupaba y como niño yo sufría por eso. Y miren, hermanos, si yo viví eso unos cuantos años y estoy seguro, hermanos, que si Jesús hubiera llegado en ese momento y me hubiera dicho, oye, ¿quieres ser sanado? Y sin pensarlo, yo le diría, sí, ¿no ves que estoy enfermo? ¿Cómo me pregunta todavía que si quiero ser sanado? Es obvio, yo quiero ser sanado, porque ¿a quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta que le duela el cuerpo? ¿A quién le gusta sentirse mal? ¿A quién le gusta no tener fuerzas, que te duela algo y no poder levantarte? ¿A quién no, hermanos? La pregunta de Jesús, cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Esa pregunta tenía un objetivo. Pero ahorita vamos a ver, mira, resulta que aunque Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Tú debes de saber que Jesús sabía lo que tenía este hombre. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué esta noche yo te digo que Jesús sabía lo que tenía este hombre? ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo sabe todo. Hace unos días yo te dije que Dios no es indiferente a tu dolor. Yo te decía que Dios sabe lo que sientes. Y no es mentira, hermanos. La Biblia dice que Dios lo sabe todo. Todo. Es más, ¿sabes? La Biblia dice que el Señor conoce aún hasta cuántos cabellos tienes en tu cabeza. ¿Te imaginas? Si Dios sabe hasta cuántos cabellos tienes en la cabeza, ¿tú crees que Dios no va a saber lo que sientes? ¿Tú crees que si Dios tiene ese nivel de conocimiento, tú crees que Dios no va a saber lo que sientes, lo que te duele, lo que te preocupa, lo que te acongoja? Claro que sí, hermano. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Ahora mira, veamos lo siguiente. Hay algo que nos llama la atención, porque cuando Jesús llega a ese lugar y le dice, ¿quieres ser sano? Nos llama la atención que Jesús le pregunta esto a una sola persona. No le pregunta a todos. Era una multitud, recordemos. Pero solamente a una persona le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Por qué solamente a esta persona? Mira, la Biblia dice que él creía en esa tradición. Él creía que si se movía el agua era un ángel y que había sanidad. Y entonces sucede que en ese lugar, mira, hay algo interesante en esa historia. En ese lugar, el más fuerte, el que tenía más ambición, el que tenía más ventaja, era el que podía entrar primero al agua. El más fuerte aplastaba al más débil. Y mira, cuando yo leí eso en el comentario bíblico adventista, me venía a la mente que pues finalmente el ser humano es así. El ser humano es así. Busca su solución propia nada más, un beneficio propio. Pero con Dios es diferente, porque Dios busca que todos seamos salvos. La Biblia dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea salvarnos a todos. Y también algo que me llamó la atención es que, así como decía que solamente, bueno, decíamos que solamente el ser humano busca su solución propia, la Biblia dice que este hombre a quien Jesús le pregunta si quería ser sano había sufrido bastante. ¿Saben? Este hombre dice, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Nunca iba a tener a alguien que lo metiera al estanque, porque todos los que estaban ahí estaban esperando ser sanados. Y cada quien buscaba su beneficio propio. Es decir, este personaje estaba esperando que alguien lo metiera al agua, pero estaba esperando en vano, porque estaba confiando estaba esperando que otro ser humano le ayudara a solucionar su problema. Y como ya recalcamos, no se puede dar solución definitiva a través del ser humano. De hecho, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Por eso esta noche te decimos y te recalcamos que en el único que tiene solución es en Cristo Jesús. Ahora mira, quiero mencionarte para ir casi cerrando. Respondemos esta pregunta: ¿por qué Jesús no le ofreció sanidad a todos? Bueno, simple y sencillamente hay una respuesta sencilla que creo que esta es útil para nosotros el día de hoy. Era
para ilustrar que Dios se interesa de manera particular por cada uno de nosotros. ¿Te imaginas? Es decir, aunque el plan general de Dios es que todos nos salvemos, Dios tiene un plan especial para todos en nuestras vidas. Es decir, el plan que Dios tiene para mi vida, lo que Dios quiere para mi vida, porque la Biblia dice también que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos, que los caminos de Dios son más altos que mis caminos. Es decir, que lo que Dios ve en mí, que lo que Dios sabe que puedo llegar a ser, yo no lo puedo lograr imaginar en mis pensamientos, ¿no? Quizá mi mente no logre llegar a imaginar lo que Dios puede hacer conmigo. O sea, Dios puede hacer contigo más de lo que te imaginas. Es probable que tú pienses, hasta aquí voy a llegar, estas son mis metas de vida, así voy a vivir, así voy a subsistir y finalmente así voy a morir. Tú puedes hacer un plan de vida, pero debes de saber que en los ojos de Dios y a como estoy seguro que Dios te vea, como te ves a través de la mirada del Señor, los caminos que Dios tiene pueden ser diferentes y pueden ser mejores y pueden ser más grandes de lo que tú te imaginas. Esta es la explicación, que Dios se interesa de manera particular por cada uno de nosotros. No eres del montón. Dios tiene un plan exclusivo para ti. Dios tiene un plan con tu nombre. Dios tiene un plan para ti de manera particular. Ahora mira, para ir terminando, levántate y anda es una orden extraña, pues en realidad sus piernas no podían moverse. Qué interesante, porque a veces Dios nos pide que hagamos algo, pero en nuestra lógica humana decimos, no puedo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Es imposible. Hace un momento hicimos una visitación y hablaba con dos muchachos y yo les decía algo similar a esto. Yo les decía que a veces nosotros vemos limitadamente, porque nuestra mentalidad humana, nuestros ojos humanos son limitados. Y yo les contaba a ellos cómo finalmente en un momento decidí ir a estudiar para prepararme para ser pastor, y cómo sin tener dinero para el pasaje, fui y busqué algunas opciones y recibí un apoyo para el pasaje, y cómo me dio ese dinero solamente para llegar a la universidad, que yo tampoco sabía cómo llegar ahí buscando, llegué a ese lugar. Y cuando llegué, oré a Dios y le digo, Señor, mira, yo tengo que quedarme, o me quedo, porque no tengo para regresar, no tengo para volver. Tuve para llegar a este lugar, pero no tengo para volver. Y miren que me viene esto a la mente, hermanos, porque a veces nosotros recibimos invitaciones de Dios. Y en los obstáculos que surgen para que no le entreguemos el corazón a Cristo, o para que no dejemos que Él transforme nuestras vidas, quizá ante nuestros ojos humanos eso es imposible. Eso no se puede. Es posible que pensemos así. Justamente esta historia habla de una sanidad milagrosa, de una enfermedad que no había podido ser curada humanamente desde 38 años atrás. De eso habla esta historia. Pero ya sea en una enfermedad, ya sea en un problema que probablemente tú no le des solución, debes de saber que en las manos de Dios sí hay solución, que en las manos de Dios sí se puede, que en las manos de Dios es posible, sí se puede, hermanos. Aunque tú no le veas solución, sí hay solución. Hace un tiempo encontré a una hermana, con esto voy a terminar, que estaba metida en un problema bien difícil, que quizá humanamente, ahorita que les voy a contar un poquito, ustedes se preguntarán, ¿cómo se soluciona eso? Y hay muchas cosas que podemos hablar esta noche y que nos preguntaríamos, ¿cómo se soluciona eso? Conocí a una hermana que yo llegué a un lugar donde iba a ser misionero y por ahí no había ahí una iglesia, entonces yo llegué a ese lugar para predicar y que exista una iglesia allí. Y me acuerdo que entre las personas que logré saber que tenían interés en escuchar y conocer más de Dios, había una mujer. Y yo me acuerdo que le hablé porque yo no sabía cómo llegar a su casa y le marqué por teléfono
Y entonces yo le dije, mire, me presento, soy el pastor y tengo intenciones de ir a orar con usted. Por cierto, esa persona no me contestó ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. A la cuarta vez que le marqué me contestó y me dijo, pastor, es usted. Dice, bueno, venga, mire, va a ser así, y va a llegar y aquí le voy a platicar bien. Cuando llegué a ese lugar, me acuerdo que la hermana era una hermana que tenía ya un buen tiempo, que estaba enfrentando un problema como de depresión, de ansiedad, y que ella había ido a centros de rehabilitación, había ido con psicólogos para tratar de ayudarse por la parte emocional. Y entonces cuando yo me enteré qué es lo que a ella la había hundido en la depresión especialmente, me impactó. Mira, dice ella me mencionó en aquel entonces, que cuando ella, ella hizo su familia, tuvo a sus hijos, y finalmente por una separación que se dio con su familia, uno de sus hijos quedó en otro lado, crecieron separados sus hijos, vaya. Y entonces finalmente los hijos crecen y de una manera muy extraña sucede que los hijos llegan a ser integrantes, sicarios de dos cárteles diferentes, opuestos, enemigos. Y entonces entre ambos grupos organizados pues estaban en guerra, ¿verdad? Dos grupos diferentes. Y finalmente uno de ellos tenía más apego hacia su mamá, y en una de esas, cuando vio la oportunidad de debilitar a su hermano con el otro grupo criminal, la solución que encontró fue secuestrar a su mamá, para que tenga menos poder el otro, y lo tuviera agarrado allí. Y secuestra a su mamá y secuestra a su hermano más pequeño. Y miren, se ve un problema, un conflicto tan grande, hermanos, que son de esas ocasiones en las que uno se pregunta, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo se va a dar solución a todo ello? Y mira, probablemente tú vengas esta noche y digas, tengo una enfermedad y no la he podido solucionar. Tengo un problema que no he podido resolver. Pero en la invitación de Cristo, en la invitación de que tú le entregues tu corazón, allí tú tienes la oportunidad de poder escoger entre creer y no creer. Todos tenemos esa oportunidad, creer o no creer. Finalmente este hombre dice que su fe fue en Jesús, fue suficiente para aceptar que un milagro en su vida estaba por ocurrir. Y finalmente, ¿saben qué, hermanos? El milagro sucedió. Este hombre sanó. Este hombre, dice la Biblia allí en el versículo 8, que Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y dice el versículo 9, que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Y además dice que era sábado aquel día. Mira, entonces en conclusión, esta noche yo quisiera decirte lo siguiente. Es posible que tú hayas depositado tu fe en tradiciones. Es posible que esta noche tú, al escuchar esto, estarás meditando en cuántas soluciones posibles has buscado al problema que tienes en tu vida. ¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Cuántas veces has confiado quizá en médicos? Porque también me ha tocado ello, ¿verdad? Que en la medicina confiamos. Y es cierto, yo no dudo de la medicina. La medicina tiene un lugar especial y creo que Dios lo dejó. Pero hay un momento, hay un tope donde finalmente el ser humano y la ciencia ya no tienen lugar. Es algo que le toca disponer solamente a Dios. Y por ello es posible que hayas confiado en otro ser humano. Es posible que hayas confiado y hayas buscado la solución en otro lugar. Pero mira, finalmente hoy quiero recordarte lo que estudiamos a la luz de la palabra. El único, es decir, que no hay otro camino, no hay otro remedio. El único que puede restaurar tu corazón y tu vida es Cristo Jesús. Y esta noche quisiera decirte que hay esperanza. Si de verdad quieres ser sano, entonces, como aquel paralítico, levántate, acepta por fe las promesas de Dios y entonces descubre que aún hay esperanza. No todo está perdido, hermanos. No todo en este mundo es sufrimiento y dolor. A veces en la iglesia, y te lo voy a decir con mucha sinceridad, a veces en nuestra iglesia predicamos mucho de las pruebas y de las dificultades de la vida cristiana, de las pruebas y todo ello.
Y mira, ¿sabes qué? Es cierto, hay muchas pruebas, pero también yo creo que vale la pena hablar de lo bonito que es la vida cristiana. También vale la pena hablar del privilegio que es ser considerado un hijo de Dios. Vale la pena hablar también de la compañía de Dios en los momentos solitarios y difíciles. Vale la pena también recordar que el cristianismo es algo bonito, porque Dios promete estar a tu lado y promete darte esperanzas, aun cuando el mundo no te las da. Así que deseo esta noche que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar nuestro canto tema y vamos a terminar el programa de esta noche.